Cristo, libertado, me salvaste, mi Redentor. Toma, oh Dios, mi vida, vasija de tu amor. A ti la dedico, por ver tu reino, Dios. Gracias, Cristo, libertado, me salvaste, mi Redentor. Gracias, Cristo, libertador, me salvaste, mi Redentor. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, te amo, Dios. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, te amo, Dios. Te amo, Dios. Oh, mi Dios. Te amo, Dios. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, te amo, Dios. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, te amo, Dios. Gracias, Cristo, libertador, me salvaste, mi Redentor. Gracias, Cristo, libertador, me salvaste, mi Redentor.
Qué lindo tiempo que hemos pasado en la presencia del Señor, cantando y adorando a nuestro Dios. Así es que ahora nos vamos a poner cómodos ahí en casa y vamos a preparar nuestros corazones para ser edificados con la palabra de Dios. Amén. Hola, hola, ¿cómo están, queridos hermanos, queridas hermanas, estimados amigos? Dios los bendiga ricamente, grandemente, ¿sí? Espero de todo corazón que todas vuestras necesidades estén siendo suplidas por la gracia y el favor del Señor. Es una bendición, asimismo, el poder establecer este contacto a través de este medio para que juntos, una vez más, podamos celebrar el Día del Señor. Podamos ministrar a Dios a través de nuestras alabanzas, de nuestra adoración y estar también con nuestros corazones dispuestos, preparados para recibir su consejo, el consejo de su palabra que trae confort a nuestra alma, pero que también nos desafía, ¿ya? En esta oportunidad este mensaje tiene ese matiz de desafío y de exhortación, porque conversando con muchos hermanos en esta semana, sobre todo en esta última semana, he podido notar el desaliento y el desánimo en el corazón de muchos de ellos. Bueno, razones no faltan, ¿sí? Son obvias las razones, pero yo siempre he sostenido esto, hermanos, de que los tiempos de crisis, los tiempos de dificultad, son más bien los tiempos propicios para demostrar de qué estamos hechos. Yo siempre hablo de esto, para demostrar cuál es el calibre espiritual que tenemos, que cuando hablamos de fe, confianza, esperanza, cuando hablamos del poder, de la presencia de Dios, estamos hablando con propiedad de algo que es una realidad en nuestro corazón, en nuestro ser interior, que debe ponerse en evidencia y debe ser un recurso único para enfrentar los tiempos difíciles como el tiempo que estamos viviendo ahora mismo. Así que esta enseñanza tiene un tonito así de exhortación, porque después de todo, hermanos, la palabra de Dios, es cierto, nos conforta, nos alienta, nos anima, gloria a Dios por eso. También nos redarguye, también nos confronta. Es útil, dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, cabal, enteramente preparado para toda buena obra. Pensando en este propósito, es que quiero continuar con la historia que empezamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos parte de la historia de un hombre a quien Dios escogió y de hecho usó para traer libertad a su pueblo. Y me estoy refiriendo a este hombre que, según vimos la semana pasada, era común y corriente, como cualquiera de nosotros. Lento para convencer, pero un hombre que tenía condiciones muy profundas, que en las manos de Dios se convirtió en un instrumento noble y poderoso para traer, como repito, precisamente libertad a su pueblo. Y les dije que nosotros también podíamos ser usados por Dios en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis. Dios visitó a este hombre, ¿sí? Visitó a Gedeón. Cualquiera de nosotros puede ser un Gedeón en este tiempo difícil. Es cuestión de disponer nuestro corazón. ¿Disponer a qué? A escuchar al Señor, dejarnos usar por Él, dejando de lado las excusas y las justificaciones, sobre todo las autojustificaciones, para poner manos a la obra. Así que hoy quiero continuar con otra parte de esta historia y sacar de esta meditación la mejor enseñanza aplicable a nuestra vida de fe hoy. La reflexión anterior la terminamos citando el versículo 16 del capítulo 6 del libro de Jueces, donde el Señor le dijo a Gedeón: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Ya? Entonces, el título de este mensaje es: levántate y ve a la fuente. ¿Sí? Levántate y ve a la fuente. Gedeón, como repito, era un hombre desconfiado y difícil de convencer. Por eso le pidió al ángel una señal. Es interesante cómo este hombre
buscó negociar con el ángel de Jehová. Más interesante aún, cómo Dios cedió a esa negociación. Lo que pasa es que cuando Dios tiene un plan y un propósito, Él sabe hasta dónde puede ceder. Él conoce mejor que nadie todos los espacios de posibilidad. Y Él conoce el corazón del hombre como nadie más lo conoce, ¿no? Así que Dios vio que más allá de la carcasa, más allá de lo aparente, ¿sí?, este hombre en las manos de Dios podía ser usado grande y poderosamente, como así ocurrió precisamente. Pero como digo, este Gedeón le pidió al ángel del Señor algunas señales, ¿no?, para comprobar que efectivamente era Dios quien le estaba visitando y llamando. Le dice al ángel que espere un momento porque quería entregarle una ofrenda. Y se retiró por un buen rato y cuando regresó trajo un sacrificio, trajo una ofrenda para entregársela al ángel de Jehová. Trajo un cabrito, panes sin levadura, una medida de harina y se lo entregó al ángel. Y el ángel le dice: saca la carne y los panes sin levadura y ponlas sobre esta peña y vacía sobre ellas el caldo que has preparado. Y así lo hizo, y entonces el ángel del Señor extendió su báculo y tocó con la punta de su báculo la carne y los panes sin levadura. Inmediatamente se prendió el fuego, se quemó y se consumió la carne y los panes, y desapareció el ángel. Entonces Gedeón se asustó, porque dijo: oh Dios mío, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y entonces escuchó la voz del Señor que alentó su corazón y le dijo: tranquilo, tranquilo Gedeón, no te asustes, no morirás, porque yo tengo un encargo para ti, ¿sí? Y le dijo que destruyera los altares de Baal y de Acera que había en la ciudad, ¿no?, que habían sometido a la idolatría al pueblo de Israel. Este pueblo se había olvidado de su Dios y habían inclinado su corazón hacia dioses extraños y ajenos. Entonces Gedeón se armó de valor, convocó a algunos hombres de su confianza para cumplir lo ordenado por el Señor. En la noche destruyeron los altares de Baal, de Acera, quemaron sus imágenes y trajeron abajo los ídolos. En fin, cumplieron a cabalidad lo que Dios le había encomendado en este caso. Y al día siguiente por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron y vieron pues los altares de Baal destruidos, y se escandalizaron y levantaron la voz y dijeron: ¿quién ha hecho todo esto? Y empezaron a buscar y a inquirir, y finalmente se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Entonces estos hombres fueron a la casa de Joás, tocaron la puerta y le dijeron: no, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás les respondió: ¿qué pasa con ustedes? ¿Van a pelear por Baal? ¿Van a defender su causa, que no es Dios? Si es Dios, que salga y se defienda y mate a aquel que destruyó su altar. Pero ya los madianitas se habían enterado de lo que había ocurrido, y así que aceleraron el paso. Y entonces, ¿qué creen ustedes que pasó? El espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y éste tocó el cuerno para convocar al pueblo de Israel. Y vinieron y se reunieron con él. Se enteró que ya los madianitas y toda esta coalición estaban al otro lado del valle, preparados para la batalla. Y entonces afloró nuevamente, ¿no?, el espíritu desconfiado que tenía este hombre. Y una vez más se mostró así inseguro y le dijo a Dios: si tú vas a liberar a Israel por mi mano, como has dicho, te voy a pedir una señal. Voy a poner un vellón de lana, ¿sí?, aquí en el patio. Y durante la noche, seguramente este vellón se va a mojar. Pero la señal es que cuando amanezca,
que solamente el vellón esté mojado, el resto de la tierra esté seca. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Efectivamente, el vellón estaba empapado, tanto así que cuando exprimió este vellón de lana, llenó un tazón con agua del rocío de la noche y toda la tierra de alrededor estaba seca. Ya pues, entonces aparentemente con esa señal era suficiente, pero no, pues Gedeón todavía no había cubierto su cuota de desconfianza, ¿no? Así que va y negocia con Dios y le dice, no te enojes, Señor, contra mí, porque quiero hablar algo más. Otro sí digo, ¿no? Te ruego que ahora lo hagas al revés. Es decir, que todo el patio, que toda la tierra esté mojada, pero el vellón esté seco. Y efectivamente, al día siguiente, amaneció, fue al patio y encontró al vellón seco. Y todo lo demás estaba mojado. Entonces Gedeón por fin se convenció de que efectivamente Dios estaba con ellos y se dispuso a pelear, ¿ya? En ese contexto, vamos ahora a ver el pasaje bíblico del cual vamos a extraer la enseñanza para nuestra vida de fe hoy. Y dice el capítulo 7 del libro de Jueces, en el versículo 1, así. Levantándose pues de mañana Jeroboal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. A ver, vamos a aplicar esta enseñanza a nuestra vida, ¿ya? Dice que Gedeón y todo el pueblo se levantaron temprano para acampar junto a la fuente de Arot. Todo esto bajo las instrucciones del Señor. Hermanos, esta situación difícil que estamos viviendo, este tiempo de crisis, un tiempo tan extenso, rodeados de un enemigo que es invisible, letal, y como siempre digo, es violento en su expansión. Sumado a todo esto, los tiempos de crisis económica, producto de esta pandemia, deben llevarnos a tomar decisiones, pero decisiones que estén alineadas al propósito y a la voluntad soberana del Señor. Este Gedeón y el pueblo no se levantó temprano y fue a la fuente porque así se le ocurrió de la noche a la mañana. No, con toda certeza él recibió las instrucciones de Dios para pelear esta batalla. Y nosotros también necesitamos estar conectados con Dios para recibir su consejo y su dirección para pelear esta batalla con posibilidades de éxito. Porque está escrito, pues hermanos, mía es la batalla, dice el Señor. No teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque la guerra, la batalla es mía. Entonces, si es la batalla del Señor y Dios nos usa para librarla, seguramente nos da la capacidad, nos da la posibilidad, pone en nosotros así el querer como el hacer. De hecho, nos da las armas que, como siempre decimos, no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribar argumentos y traer abajo todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos estar finos en nuestra sintonía de la frecuencia divina. Necesitamos estar completamente apercibidos, con nuestras antenas bien extendidas para recibir el consejo de Dios. Porque lo que está en juego, hermanos, es grande, ¿ya? Se trata de una confrontación de vida o muerte. Y entonces nosotros tenemos por eso que ir despacio y a través de su palabra recibir su dirección, ¿ya? De hecho, esta reflexión que estamos haciendo de la semana pasada y la de ahora sobre todo, tiene ese propósito, proveer a esta parte del cuerpo de Cristo, ¿sí?
de las herramientas, de las estrategias, de los planes y posibilidades de Dios para librar esta batalla, la que tenemos hoy contra este enemigo que nos acosa, nos rodea, nos intimida. Pero bueno, nosotros sabemos en quién hemos creído. Sabemos que Dios está de nuestra parte. Entonces, apliquemos esta enseñanza. Alineémonos a esta enseñanza. Y esta enseñanza dice que Gedeón y el pueblo se levantaron temprano, ¿no? Muy de mañana. Ahora, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué implica para nosotros levantarse de mañana? ¿Ah? Implica estar despiertos, activos, muy temprano, desde muy temprano, y mantenernos en esa actitud a lo largo del día, cada día, ¿ya? Es todo lo contrario a estar dormidos, adormecidos, entumecidos espiritualmente, muy venidos a menos. Es todo lo contrario, ¿verdad? La carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 5 al 8, dice que debemos ser sobrios y velar porque el diablo, que es nuestro adversario, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? Pues al que se duerme, al que se descuida, al que baja la guardia, al que decae en las disciplinas espirituales. Por eso, el apóstol Pablo también nos exhorta diciendo: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo andan. Miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Se dan cuenta? Y esta carta está dirigida a la iglesia de Éfeso, a los efesios, o sea, a una comunidad de creyentes. Sin embargo, Dios utiliza a Pablo para exhortar, ¿sí? Para alinear a esta iglesia, como usa esta porción de la Escritura para exhortarnos, para encendernos, para movernos, para sacarnos, pues, hermanos, de nuestra zona de confort, ¿ya? Para llevarnos a un punto de decisión en Él, para poner las manos en el arado, para disponer nuestro corazón para pelear esa batalla, pero pelearla desde la perspectiva divina, que es la victoria de Cristo. En fin, todo esto, pues, hermanos, implica o significa en términos espirituales levantarse de mañana. ¿Y qué hizo Gedeón y todo el pueblo levantándose de mañana? Según el capítulo 7 del libro de Jueces que estamos leyendo, en el versículo 1, se levantaron de mañana para acampar junto a la fuente. ¿Y qué debemos hacer nosotros levantándonos de mañana? ¿Para qué nos levantamos de mañana? ¿Para que amanezca más temprano? Como dice el dicho. No, nos levantamos de mañana para que, como Gedeón y el pueblo, vayamos a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La palabra de Dios. Acampar junto a la fuente es establecer nuestra vida en la palabra de Dios, descansar en la palabra, confiar en la palabra, meditar en las promesas de la palabra. La palabra es la fuente de fe, sabiduría, gozo, paz, provisión, sanidad, fortaleza, etc. Hermanos, hermanas, si permanecemos junto a la fuente, podemos estar seguros de que tendremos a nuestros enemigos delante y alrededor nuestro, pero no tendremos temor alguno porque sabemos que el Señor está de nuestra parte, que Dios está con nosotros y por nosotros, ¿ya? En este libro de Jueces que estamos estudiando, en el capítulo 7, los versículos 2 y 3, dice lo siguiente. Es una parte muy interesante. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado.
Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¡Wow! Es impresionante esto. Aquí hay una enseñanza, hermanos. Una enseñanza profunda, una enseñanza que debe sacudirnos y debe confrontarnos. Necesitamos crecer en gracia, en conocimiento. Necesitamos madurar espiritualmente para poder tener la lectura correcta de todos los sucesos que ocurren en nuestra vida. Porque si no es así, seguramente vamos a terminar abandonando el barco o saliéndonos del camino. Conviene, hermanos, que podamos estar alineados a la voluntad del Señor sin importar lo difícil que sea el camino. Miren, y yo en mi propia experiencia, a lo largo de los años de vida cristiana y en el ejercicio del ministerio, he podido comprobar esto que les estoy diciendo, ¿sí? Para Dios es sí o es no. Cuando uno toma la decisión de seguir a Cristo, tiene que hacerlo con total convicción. Y entonces nosotros tenemos que invertir nuestra vida y consumirla, ¿no?, en el propósito de servir a Dios. Él dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Dijo también: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Y en Mateo 12:30, Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ve? Dios solo espera una respuesta: sí o no. Pero si tu sí es sí, tienes que asumir la responsabilidad de esa decisión de seguir a Cristo. Recuerden ustedes ese momento, ese pasaje del Evangelio en el que un joven, seguramente un buen joven de muy buena voluntad, ¿no?, se le acercó al maestro y le plantea una situación que a simple vista parecía o parece tener lógica, ¿no?, porque apela a sentimientos elevados como el amor a la familia, en este caso a su padre. Le dice: maestro, yo te voy a seguir, pero por favor espérame tantito porque primero tengo que enterrar a mi padre. ¿Y qué le dice el maestro? Le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. ¡Wow! Al principio uno no entiende esta respuesta de Jesús. Pero después, al paso de los años, cuando vamos conociendo más de la Escritura y vamos conociendo más a Jesús y su carácter, se nos esclarece todo, ¿verdad? Porque el llamamiento de Dios es un llamamiento irrevocable. Demanda todo del ser humano. Y en otro momento un escriba se le acerca y le dice: maestro, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le queda mirando con compasión seguramente, ¿no? Y le dice, en otras palabras, pero le dice esto, ¿no? No sabes lo que me estás diciendo. No has sopesado bien lo que estás diciendo. Porque fíjate, las aves del cielo tienen sus nidos, las bestias del campo tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás dispuesto a seguirme sacrificando tu comodidad? Ojo que era un escriba, o sea, el estatus de un escriba era alto en los tiempos de Jesús. Pero Jesús le plantea esta posibilidad de que iba a perder ese estatus, iba a romper esa zona de confort y tenía que pagar un precio muy alto
el costo del discipulado es muy alto. Hermanos, así es la demanda del reino. Así son las demandas del Señor Jesucristo, ¿ya? Cuando uno se enrola en las filas del Maestro, cuando uno abraza su causa y toma la decisión de consagrar su vida y consumirla, ¿no?, en aras del reino, en aras del avance del reino, en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene que saber que esa decisión no tiene marcha atrás. Uno llega al puerto y quema sus naves. Este es un viaje sin retorno, ¿ya? Y entonces, el Señor es claro con Gedeón, ¿ya? Y le dice: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. ¡Wow! Se devolvieron 22,000 de los 32,000 que eran. Miren, esta reacción es muy parecida a las reacciones que vemos en la iglesia de Jesucristo en este tiempo, ¿ya? Por eso yo le decía al inicio de esta reflexión que esta enseñanza tenía un tono de exhortación, de confrontación, de invitarnos y llevarnos a tomar ciertas reconsideraciones en nuestra vida, hermanos, ¿ya? Porque mientras estamos en la iglesia, dentro de nuestras cuatro paredes del templo, con nuestros hermanos de la fe, sin mayores contratiempos, ¿verdad?, cantando aleluyas, en una atmósfera hermosa de la presencia de Dios, el camino se nos hace fácil. Pero cuando salimos y entramos en contacto con este mundo en el que impera la maldad, allí se pone en evidencia, como siempre digo, ¿de qué estamos hechos? ¿Cuál es nuestra fibra? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Si hay coherencia entre lo que decimos y finalmente hacemos. Si en realidad somos discípulos de Cristo, que estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos con tal de privilegiar los intereses de Jesús y su reino. Pero lamentablemente mucha gente no da la talla. Muchos no pasan la valla, ¿ya? Le sucede eso a muchos creyentes que ante las dificultades, las pruebas, ante las tribulaciones, las burlas, el desprecio, ante las carencias y los peligros, las crisis, en fin, ante las demandas del reino, simple y llanamente se vuelven hacia atrás, ¿no? Y eso pone en evidencia, pues, de que es verdad, esa gente ha estado en la iglesia. No es como tener los pies en el camino, pero el corazón en el mundo o en Egipto. Es decir, viviendo una vida religiosa, sin compromiso. Y con razón Jesús asusaba fuertemente a los religiosos de su tiempo, ¿no? Cuando venían, y Él que conoce el corazón de los hombres, les decía así frontalmente, pero puntualmente también, les decía: bien decía de ustedes el profeta Isaías, cuando escribió: este pueblo viene a mí, se acerca a mí con sus labios, pero su corazón está lejos, lejos de mí. En fin, así que Dios tiene que pulirnos, Dios tiene que trillarnos, sacudirnos, para que podamos alinearnos a sus propósitos y ser realmente dignos discípulos suyos. A mí me impresiona, hermanos, la respuesta que la gente, por lo general, le da a las demandas de Jesús y su reino, con lo cual demuestran un cristianismo carente de consistencia, un cristianismo sin mayor compromiso. Entonces, hermanos, que Dios nos libre, pues, de hipotecar nuestra primogenitura, o lo que es peor, de venderla por un adefesioso plato de lentejas que el mundo nos ofrece. Que cuando el Señor nos exhorte y nos diga: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase, que tú y yo podamos decir: Señor,
yo de aquí no me muevo, pero ni a cañones. Al contrario, me reafirmo en mi decisión de seguirte, de servirte hasta el último aliento de mi vida. Señor, yo sé en quién he creído. Entonces, en medio de esta crisis, de estas dificultades que estamos viviendo, hermanos, tenemos la magnífica oportunidad y posibilidad de responderle al Señor como le respondió el profeta en su tiempo. Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, heme aquí, úsame a mí. Y Dios, atendiendo a esa respuesta o atendiendo a ese clamor y requerimiento tuyo, de hecho Dios te va a usar, ¿sí? Te va a usar como no tienes idea, ¿ya? Así que ojalá podamos decir, pues como, ¿se acuerdan ustedes una canción que cantamos en los albores de nuestra vida cristiana? ¿Se acuerdan? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos ha dado. Pero tenemos que conquistarla, pues, palmo a palmo, peleando la buena batalla, ¿sí? Con la convicción de que Dios está de nuestro lado, haciendo uso de las armas poderosas en Dios. Y entonces, hermanos, seguramente el Señor va a honrar nuestra fe. Y si en este tiempo de crisis, de dificultad, Dios te está levantando, es para que le honres, para que le sirvas con prontitud, con esmero, con excelencia, y traigas mucho fruto, abundante fruto, para su gloria. Hermano, hermana, Él quiere que seas un instrumento de bendición en sus manos. Déjate usar. Deja que Dios te use poderosamente. Que tú seas una extensión del Señor. Siempre digo esto, porque es así. Que tú seas una extensión de su gracia, de su amor, pero también de su poder. Que seas sus manos, seas sus pies, seas sus labios, trayendo aliento y esperanza, pero sobre todo, seas su corazón que palpita de amor por un mundo necesitado de Él. Amén. Eso es lo que he querido compartir en este día, hermanos, hermanas. Espero de todo corazón que puedan llevar a la práctica esta enseñanza, esta reflexión ahora mismo, hermanos, ¿sí? Pues vamos a ajustar nuestras conexiones de modo tal que podamos hacer de nuestra comunión con Dios a través de la oración y su palabra nuestra prioridad número 1. ¿Ya? Por favor, llámense. Llama a algún hermano en esta semana, a una hermana, para alentar su corazón, o mándale un mensaje, o haz una oración por él o por ella. Porque en este tiempo difícil necesitamos palabras de aliento, palabras de vida, palabras que conforten nuestra alma, palabras que nos hagan saber, nos traigan a la realidad consciente de que creemos en un Dios y servimos a un Dios todopoderoso. Y que al otro lado tengo a alguien que es parte de mi familia de la fe, que está dispuesto o dispuesta a sobrellevar esta carga conmigo. Muéstrate solícito, ¿sí? Y yo estoy seguro, hermanos, que eso le va a dar sentido, le va a dar también propósito y contenido a nuestra vida. ¿Ya? La situación así lo amerita. Yo estoy orando por ustedes. En esta semana he visitado a 2 familias, ¿ya? Y por razones de mucha urgencia y emergencia he tenido que hacerlo. Y no hay nada como un abrazo cálido, obviamente cuidadoso, ¿verdad? Tomando todas las precauciones para poder comunicarnos del amor de Dios. Ese amor que conforta, que levanta, ese amor que cubre, ese amor también que sana. Quiera Dios que se acorte ya este tiempo de prueba y que podamos nuevamente encontrarnos y estrecharnos en un abrazo interminable.
¿ya? Dios los guarde, hermanos, hermanas. Dios los guarde y sea propicio a todas sus necesidades. ¿Ya? Estoy seguro que el Señor va a permitir que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Mientras tanto, como siempre digo, un abrazo fraterno y solidario. Que estén bien.